Parceros, el día de hoy no me pude conectar en directo, pero les traigo un muy buen y detallado análisis de Bitcoin para analizar cuál es mi proyección con Bitcoin todavía en el gráfico semanal, qué es lo que creo que podría pasar con Bitcoin si se mantiene por encima de los $70,000. Vamos a analizar también un patrón que estoy viendo en gráficos de baja temporalidad, que es un patrón que nos podría dar un movimiento bajista en los próximos días si es que Bitcoin sigue con este movimiento bajista que estamos viendo el día de hoy, y unos comentarios respecto a la situación de los ETFs que siguen acumulando y acumulando Bitcoin, y los activos en los ETFs de Bitcoin se siguen acercando a los activos del oro con un Bitcoin ni siquiera en los $100,000. A mí personalmente me preocupa, pero a la mayoría parecería no preocuparles. Me interesaría también saber ustedes qué opinan al respecto. Entonces va a ser un muy buen análisis. Espero que me puedan acompañar hasta el final. Si les gusta, reventar ese dedito arriba, y sin más texto, empecemos de una vez con el análisis. Vamos a empezar con el gráfico semanal, que en mi opinión debería tratarse como el gráfico de referencia, y la interpretación que nos den los cierres semanales deberían tener prevalencia sobre lo que nos esté diciendo gráfico diario, y pues más aún sobre gráficos de menor temporalidad. Entonces, empezando con el gráfico semanal, vemos algo que ha sido muy importante en los ciclos anteriores de Bitcoin, y es el momento en el que se rompe el máximo del ciclo anterior. Empezamos viendo, por ejemplo, lo que pasó en el ciclo anterior cuando Bitcoin logró romper por encima de los $20,000. Le costó tal vez un par de semanas para lograr hacerlo, pero cuando lo hizo finalmente tuvo una extensión de más del 100% antes de ver una corrección relevante. En ese caso fue una corrección como del 30-35%. Cabe resaltar que ese movimiento y ese rompimiento sobre máximos en esa ocasión fue después del halving. En este momento estamos rompiendo por encima de ese máximo antes del halving por primera vez en la historia de BTC, y lo podemos corroborar viendo qué fue lo que pasó en el ciclo anterior al del 2020. En el del 2014 al 2017 vemos también que le costó romper por encima del máximo anterior. Vemos como por la zona de los 1200 el primer rompimiento fue una trampa de osos que se vino con una corrección del 30%. De hecho, el análisis de hoy se asemejaría mucho, en caso de que se dé el análisis del gráfico de corto plazo, se asemejaría mucho el escenario al que terminó pasando en el 2017. Obviamente, después de esta trampa de osos se dio un rompimiento legítimo por encima del máximo anterior, otra vez después del halving, y Bitcoin tuvo una extensión también de aproximadamente el 150%, coincidiendo, o bueno, un poco más que la del 2020. Y pues ni qué hablar de lo que pasó en el primer ciclo de Bitcoin después del primer halving, cuando rompió el máximo nuevamente de $30 en ese momento. Pues Bitcoin tuvo una explosión en el precio impresionante que fue seguida con un crash del 80%, que es algo que también suelen tener los ciclos de Bitcoin. Entonces, ¿qué vemos en estos tres ciclos anteriores? Que después de que se rompe el máximo histórico del ciclo anterior, Bitcoin suele tener un rally impresionante, casi siempre a triple dígito. Es un movimiento que suele pasar después del halving, por eso de pronto todavía este ciclo, que ha sido diferente a los anteriores, hay que tomarlo con un poco de sal lo que está pasando, pero en principio un Bitcoin que rompe por encima del máximo histórico anterior da o suele dar el inicio a un rally a triple dígito. Entonces, si nosotros no asumimos que ese es el escenario de lo que está pasando con Bitcoin, y Bitcoin se va a mantener por encima del máximo del 2021, el máximo de $69,000, Bitcoin tiene una proyección, en mi opinión, que he calculado con ondas de Elliott, que debería extenderse entre los 85,000 a los $91,000 como primer rally antes de ver una corrección importante. Ahí creo yo que se podría terminar una onda 3. Concretamente, la proyección que tengo es al haber superado niveles de Fibonacci que nos podrían estar marcando el final de una onda 3, que es lo que creemos que estamos viendo en este momento. Indicador de Elliott nos daría como una confirmación a que estamos en el transcurso o tal vez al final de una subonda 3. Entonces, viendo que ya superó el segundo nivel de guía de Fibonacci
iríamos con el tercero que ya proyecta por eso a los 90.000. Entonces, por eso en el semanal, mientras Bitcoin se mantenga por encima de $70.000, el objetivo abierto está aproximadamente por 90. No quiere decir que vaya a llegar allá en 1 o 2 semanas. Los tiempos no se proyectan, tampoco proyectan las correcciones intermedias que el precio pueda tener. Entonces, en últimas, esto no termina siendo sino una proyección, no una invitación de compra. Eso tiene que depender del caso de cada uno y lo que esté viendo cada uno en su situación. Aquí hay algo que desde lo fundamental me preocupa, teniendo desde lo técnico un objetivo ya que se acerca a los $100.000, y es la situación con los ETFs. Los ETFs han venido acumulando una cantidad impresionante de Bitcoin. Como podemos ver aquí en este gráfico, vemos que el flujo total de los ETFs desde que iniciaron ha sido aproximadamente de 200.000 Bitcoins. 200.000 Bitcoins que se han agregado, además de los que ya holdeaba Grayscale, que eran más de 600.000. Eso nos deja a todos los ETFs spots de Bitcoin holdeando al día de hoy más de 800.000 Bitcoins. Todo parece indicar, y hasta el momento los flujos todavía siguen siendo positivos, que le están apuntando al 1.000.000 de Bitcoins. Y eso podría llegar a ser un problema. Si llegan a tener 1.000.000 de Bitcoins y Bitcoins llega a los $100.000 o a acercarse a los $100.000, los ETFs de Bitcoin llegarían a superar en activos a los ETFs del oro, que en este momento los principales, los que holdean al menos más de $1.000.000.000, tienen unos 90.000.000.000 de capitalización. Entonces, si Bitcoin llega a este objetivo técnico de los $91.000, que es la proyección de Fibonacci para lo que podría ser una onda 3, si Bitcoin llega a ese nivel y los fondos están holdeando los ETFs 1.000.000 de Bitcoins, eso diría que los activos de Bitcoin sobrepasarían a los del oro. A mí me parece que eso no tiene mucho sentido que pase a menos de un año, incluso a menos de 6 meses de lanzamiento de los ETFs, activos que le ha costado al oro más de 10, incluso casi 20 años para llegar a esos niveles. Entonces, díganme ustedes en los comentarios si a ustedes no les causa conflicto, si creen que los activos de Bitcoin es normal que sobrepasen a los del oro en tan poco tiempo, y si en el largo plazo les parecería normal que los activos en ETFs de Bitcoin sean el doble o el triple de los activos del oro, asumiendo que Bitcoin va a seguir completando todos estos objetivos de largo plazo y supera los 100.000, 200.000, como no solamente yo y estos analistas de nicho, sino BlackRock, Fidelity, ARK, que tienen en sus proyecciones un Bitcoin de cientos de miles de dólares. Entonces, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. A mí me parece que es muy poco tiempo para que los activos de Bitcoin sobrepasen los activos del oro. De pronto, con el tiempo pueda llegar a pasar, pero a mí me parece que eso es un problema. No me confío tanto de que esos activos en los ETF sean de hold. Recuerden que así como entran activos pueden salir, que así como compran pueden vender, y todo el mundo está asumiendo que ellos van a seguir siendo compradores prácticamente por siempre. Entonces, es algo que desde lo fundamental me causa conflicto a este análisis y proyección que desde lo técnico puede estar pasando, pero bueno, puede que yo al final esté equivocado y que lo normal sea que los ETFs, que los activos en los ETFs de Bitcoin terminen superando a los del oro. Ya veremos qué es lo que termina pasando. Siguiéndonos desde lo técnico, este escenario podría y debería cambiar si es que Bitcoin cierra una semana por debajo del máximo del 2021. Si llegamos a tener un cierre semanal por debajo de 69 y ya peor aún por debajo de pronto de 65, Bitcoin debería cambiar esta proyección. Nos cambiaría, asumiríamos que ha terminado esa subonda 3 por acá y empezaríamos lo que sería una onda 4. Vista aquí en el gráfico semanal sin ondas de Elliott, es algo que tampoco causa mucho conflicto porque estamos muy lejos de la media de 20 periodos. La media de 20 periodos en gráfico diario semanal me parece que es bastante efectiva, y en algún momento hemos de interactuar con esa media otra vez. Puede que el momento sea ahora y que Bitcoin tenga una corrección ahora a menos de 30 días del halving, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Puede ser un escenario viable. Es un escenario que para mí toma más fuerza si vemos gráficos de muy baja temporalidad con Bitcoin. En este caso les voy a mostrar un gráfico de 1 hora con algo que está pasando en este momento con BTC, y son dos cosas. Primero, una cuña
que ha venido una contracción con este tipo de inclinaciones y que ya está rompiendo a la baja. El volumen no parece ser mucho, por eso de pronto, bueno, comparado con lo que hemos venido teniendo en los últimos días, sí es un volumen algo relevante, pero no tan preocupante. No estamos viendo liquidaciones, al menos por el momento. La caída no ha sido tan heavy como para detonar una cascada de liquidaciones. El indicador de ondas de Elliott, que en mi opinión es un indicador bastante efectivo, ha confirmado una divergencia en gráfico de una hora. Si nosotros nos subimos de temporalidad, vemos que en gráfico de 4 horas no hay divergencia, todavía estamos en el bloque más alto, es decir, todavía estamos tal vez al final, pero en curso de una onda 3. Entonces, en el peor de los casos, no habría riesgo de caída más abajo de 59. Eso según el gráfico de 4 horas. Y según el gráfico diario, el indicador de ondas de helio en el gráfico diario va súper sólido, también marcando el curso, el transcurso de una onda 3, y en ese sentido no da riesgo. O sea, Bitcoin fácilmente podría caer hasta 48, 49 mil dólares. No quiero decir que vaya a caer hasta allá, pero Bitcoin podría caer a 48, 49, no marcar divergencia. Lo que querría decir es que si Bitcoin llega a tener una caída tan heavy como la que sucedió con esta trampa de osos en el 2017, vean que Bitcoin rompió por encima del máximo del 2013, se extendió por un poquito, pero fue una trampa y cayó a la media de 20 justamente, 30%. En este momento, ¿qué tan lejos estamos de la media de 20 periodos? Media de 20 periodos estamos también a 30%. Es un escenario que se asemeja mucho. No quiero decir que vaya a pasar, pero les muestro que ya ha pasado con anterioridad. En general, en los mercados es muy usual que cuando se marca un máximo se dé una trampa de osos que invite o que ponga a desconfiar a los que están alcistas y que a los que siguen bajistas los invite a comprar y después lo revientan con nuevos máximos. Creo yo que es un escenario viable desde lo técnico, desde lo fundamental. Si es que los fondos se llegan a dar la vuelta en los flujos, todavía son flujos positivos y están llegando a récord, pero en algún momento esos flujos se van a drenar, en algún momento va a dejar de entrar el dinero y en ese momento el mercado va a entrar en pánico. El problema es que nos vamos a dar cuenta un día después. Es posible que los fondos hoy, en vez de estar comprando, estén vendiendo y nosotros nos vamos a enterar al cierre de hoy y el mercado va a reaccionar mañana. Entonces, esto de los ETFs, la gente está como muy complaciente con este hecho, y Michael Saylor comprando y vendiendo bonos para comprar Bitcoin en máximos y todo eso. Hay mucho FOMO, mucho hype, y creo que el mercado no está preparado a una corrección que no afectaría en nada la proyección a largo plazo, pero afectarían mucho a los que tienen una sobreexposición en el mercado en este momento. Entonces, si es algo que llega a pasar, por ejemplo, en gráficos de una hora, lo que les estaba mostrando, este patrón, esta cuña, al parecer ha sido confirmada con una divergencia en una hora. Es un patrón de poca temporalidad que en últimas nos daría un riesgo de caída tampoco tan heavy. 10 mil dólares en última, sí, usa un objetivo de caída hasta 61 mil dólares, pero es un gráfico de una hora. Entonces sigue teniendo más relevancia gráfico diario y sigue teniendo más relevancia gráfico semanal. Entonces, gráfico diario, hay que estar pendiente en la media de 20 que está por 65. El máximo anterior del 2021 también debería servir como soporte, es decir, 69 no debería ser una zona que deban dejar romper fácilmente, pero como sabemos que el mercado está sobreapalancado, ya no está tan apalancado, las tasas de funding se han reducido bastante de lo que estaban hace algunos días, pero siguen estando altas. Entonces, tal vez si Bitcoin rompa por debajo de 69, veamos una volatilidad inesperada, y la idea de este video es que no los coja por sorpresa. Miren cómo están sus portafolios, cómo están sus posiciones. Si tienen muchas posiciones apalancadas, todas alcistas y todas tomadas con un Bitcoin por encima de 70 mil dólares, pueden ser posiciones que estén en riesgo. Entonces, gestione sus posiciones. Yo personalmente me saltó un stop a break-even en Algorand y pues no voy a volver a entrar. Tal vez me salte el stop en Cardano, y en XRP ya le tengo el stop a break-even. De pronto con Cardano sí termine teniendo que asumir una pérdida, pero por el momento en la cuenta de Copy y en mis cuentas personales no estoy abriendo más trades. Necesitaría que Bitcoin invalide este patrón bajista de una hora, que también puede pasar. Si Bitcoin llega
a tener un rally en las próximas horas y supera otra vez los 73 y los $73,000, pues posiblemente siga subiendo. No recomiendo tampoco shortear a Bitcoin a menos que tengas una muy buena estrategia de gestión para hacerlo en un patrón como este. Es un patrón en un gráfico de una hora. Tampoco hay que darle tanta relevancia, tanto bombo. Es un patrón en gráfico de una hora y para mí el gráfico de referencia va a seguir siendo el semanal. Entonces, vamos a estar muy pendientes de este gráfico semanal. Vamos a estar también muy pendientes de los que pase con las altcoins. Hoy no pude hacer directo, pero mañana seguro que me conecto. Entonces, espero que les haya parecido bueno el análisis, que les haya servido para algo. Si fue así, recuerden que reventar ese dedito arriba le ayuda muchísimo, muchísimo al canal. Compártanlo si pueden con más personas que sepan que están aquí metidas en este mercado. Y pues nada, cuídense, no dejen que los sorprenda una corrección. Estén listos y versátiles porque este mercado es bastante cambiante. Y nos vemos mañana entonces, cuídense.